Buen día, por favor, acomódate. El tema de hoy es fuerte y espeso. Seguramente te vas a identificar con algo o vas a reconocer a alguien que actúa de esta manera. La premisa de hoy: ¿controlas tus pensamientos o permites que tus pensamientos te controlen? Cuando conscientemente alimentamos o nos enganchamos con los pensamientos, ellos ganan control sobre nuestra conducta. Las distorsiones cognitivas no son pensamientos, sino maneras de pensar, y todas son negativas. Forman una interpretación falsa de la realidad, por lo que en cierto modo están relacionadas con el efecto Rashomon que ya vimos antes, pero de una manera anormal y mucho más agresiva. Aquí te dejo el enlace con ese tema si te lo perdiste. Escucha, si tú y yo pensamos de esta manera con frecuencia, se vuelve un hábito que podemos eliminar cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero si no nos percatamos de que las distorsiones son una costumbre, se pueden volver crónicas y causarnos serios problemas que solo podría corregir un psicoterapeuta. En el capítulo anterior de desinformación también mencioné esto. Es indispensable considerar que las actuales campañas de desinformación se desarrollan para grupos específicos de personas dependiendo de sus intereses y opiniones. Es el tema de hoy, un mecanismo muy especializado y refinado de manipulación psicológica que va dirigido a grupos muy selectos de individuos que incurren en tóxicas distorsiones cognitivas. Primero necesitamos conocer las diversas distorsiones existentes para después comprender cómo se aplican, y te darás cuenta de que esta negativa estrategia se encuentra presente en nuestras vidas, mucho más de lo que te imaginas o que es sanamente aceptable. Es verdad que las distorsiones cognitivas son frecuentes, pues sirven para generalizar y construir relaciones mentales, pero no siempre podemos confiar en ellas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros revisar y cuestionar de vez en cuando nuestros marcos de pensamiento. Por favor, verifica cuáles y cuántas de estas expresiones se repiten en tu vida o en las personas que están cerca de ti. Nunca conseguiré un buen trabajo. Todos los hombres son iguales. De seguro, algo le habré hecho. Él siempre me enfurece. Debería preocuparse más por su familia. Seguro se burlan de mí. Porque no lo podré hacer. Nunca dejaré de ser pobre. Solo les interesa quedar bien y nada más. Es un inútil irresponsable. Bien, ¿reconoces alguna de estas frases? Recuerda, soy maestro, no psicólogo, pero me parece que si dos o más de estas expresiones están presentes en tu vida con cierta frecuencia, entonces necesitas ayuda, compadre. Las distorsiones cognitivas no solo dañan tu relación con las demás personas, se pueden manipular para dirigir esas formas de pensar hacia problemas sociales o políticos muy particulares, controlando tu concepto de la realidad e influir con una actitud negativa en la deformación que se tiene de los demás y del mundo que te rodea. Veremos diferentes ejemplos de cómo se aplican. Insisto, solo son ejemplos históricos, documentados y comprobables de cómo se han empleado estos recursos en diversos momentos para mover la opinión de las masas alrededor del mundo y a lo largo del tiempo. Pensamiento polarizado consiste en interpretar a las personas y eventos en términos absolutos y opuestos,
buenos o malos, blancos o negros, empleando palabras como siempre, nunca, todos, nadie. Aquí no existen términos medios. Recordarán que en alguno de sus polémicos comentarios Donald Trump expresó con dureza cuando se le pretendió someter a un juicio que ningún político ha sido tratado más injustamente que él. Tal afirmación iba dirigida hacia el pensamiento polarizado de millones de norteamericanos con la intención de crear la idea de una persecución injusta y personal en su contra, que también implicaba un claro temor derrotista. Sobregeneralización. Pretende obtener una sola conclusión general y negativa para todo o todos a partir de casos aislados. De igual modo, Donald Trump, en sus ardientes afirmaciones, subrayó que todos los inmigrantes haitianos tienen SIDA. Además, hizo fuertes declaraciones muy semejantes, muy similares, contra las mujeres, mexicanos, musulmanes, negros y otros grupos, fomentando una fractura selectiva y constante de la sociedad. Personalización, también llamada falsa atribución, consiste en asumir que todo lo que la gente dice o hace, para bien o para mal, tiene que ver con uno mismo, convirtiéndome en la víctima injustificada de las circunstancias. En el año 1974, tras el complicado juicio por el caso Watergate, que le costó la presidencia a Richard Nixon, comentó de sí mismo: no tendrán a Nixon para maltratarlo más, porque, señores, esta es mi última conferencia de prensa. El comentario reveló el intenso desgaste psicológico, emocional y político que sufrió al sentirse blanco de todo lo que ocurría a su alrededor, considerando que estaba siendo castigado por la sociedad. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Razonamiento emocional es sustentar opiniones en emociones y no en pensamientos, dejándose arrastrar por intensos sentimientos, ignorando la realidad. En 1931, el británico Winston Churchill criticó públicamente al líder pacifista hindú Mahatma Gandhi, diciendo despectivamente de él: es alarmante y nauseabundo ver al señor Gandhi, un abogado sedicioso, posando ahora como un fakir, dando zancadas medio desnudo, subiendo las escaleras de la casa del virrey. Esto con toda la maligna intención de provocar el desprecio popular hacia el hombre que pacíficamente logró independizar a la India del Imperio Británico. Debeísmo implica concentrarse en lo que uno cree que debería ser, sin importar cuál es el contexto situacional, en lugar de ver las cosas tal como son. Durante mucho tiempo, Brasil tuvo la afortunada fama de ser un país amigable y pacífico. Lamentablemente, en años recientes, se ha convertido en uno de los más violentos e inseguros. Otra pandemia que estamos sufriendo y se expande sin control. Hace apenas unos días, el presidente brasileño afirmó que todos los ciudadanos deberían comprar un fusil para no ser esclavizados, lo que no solucionaría el problema de la violencia en su país, sino que incita a una escalada de las agresiones, ignorando por completo el actual contexto social brasileño. Saltar a conclusiones supone admitir algo negativo o particular como una realidad general, predisponiendo las intenciones de los demás y el resultado de hechos antes de que ocurran. Algo similar ocurrió al rey Carlos I de España hace unos años, criticando con fuerza a los periodistas que estaban atentos a sus problemas de salud. El comentario causó incomodidad en la prensa internacional, porque si bien es verdad que existe periodismo alarmista, no todos los medios son así. Muchos reporteros solo cumplían un trabajo honesto al informar sobre su salud.
Sin embargo, el rey español cayó en la generalización de algo negativo de unos cuantos. Catastrofización o magnificación. Supone imaginar y especular el peor resultado posible, sin importar qué tan improbable sea, o pensar que una situación es irremediable cuando en realidad no es tan grave. Durante las recientes elecciones presidenciales que se realizaron en Perú, un periodista local, valiéndose de su posición en los medios, comentó sobre el candidato Pedro Castillo Terrones que si ganaba en los comicios se convertiría en dictador. Es evidente que sus palabras llevaron una intención catastrofista para influir en la decisión de los votantes en contra del candidato popular. Este modo de pensamiento tiene un opuesto, que también es frecuente, la minimalización, que consiste en restarle importancia a las cosas para reducir su valor. Ejemplo de tal condición es esta reciente frase del presidente Joe Biden, pretendiendo minimizar dos de los elementos de la Federación Rusa que más le preocupan, como si fueran cualquier cosa, cualquier nimiedad, armas nucleares y petróleo, pequeñenses. Si ustedes así lo deciden, en los comentarios podemos dedicar un par de capítulos a las fuerzas estratégicas de Rusia. ¿Por qué no? Digan que sí, para esos temas me pinto solo. Para que conozcamos un poquito la triada nuclear que tiene bajo su cargo el general Sergei Shoigu. A ver si es que en verdad son pequeñeces. Bueno, sigamos. Descalificar lo positivo. Pretende desacreditar cualquier aspecto positivo sin razones ni argumentos. Hagas lo que hagas, todo está mal y punto. Tal vez la postura más negativa de todas. Etiquetado. Asignar un nombre general o etiqueta globalizadora a nosotros mismos o a los demás, generando una visión inflexible y estereotipada. Les pido su atención, por favor. Este ejemplo es excelente. Ocurrió en 2011 durante la reunión del grupo G20 en Francia. Nicolas Sarkozy, presidente de Francia y anfitrión de la reunión, no revisó que su micrófono estaba encendido. Entonces opinó del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Barack Obama, presidente norteamericano, también con el micrófono abierto, respondió: bueno, esto demuestra que hasta en las mejores familias se mete la pata y hasta el fondo. Estaban etiquetando al ministro israelí y un descuido técnico evidenció lo que no tenía que haber salido de esas paredes. Hace solo unos días, el expresidente francés recibió una condena de 1 año de prisión por la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2012, además de que ya había sido condenado poco antes por corrupción y tráfico de influencias. Habría que preguntarle al señor Netanyahu qué opina de esto. Errare humanum est, sed perseverarem diabolicum. Como podemos ver, esto ocurre en todo el mundo, a cualquier persona y en cualquier momento. La lista de distorsiones es más amplia. En otra ocasión veremos el resto. Hoy solo abordamos las más comunes. Estas negativas formas de pensar se pueden eliminar, pero cuando no se hace, se vuelven obsesivas. Facilitan la formación de personalidades extremistas y radicales que tienen serios problemas para darse cuenta de que están equivocados. Como mecanismo de manipulación mental, este es el origen psicológico de grupos como los neonazis, el Estado Islámico o el Ku Klux Klan, que conducen al anarquismo. La mayoría son personas con distorsiones cognitivas obsesivas propias o implantadas, que son impulsadas en direcciones muy específicas. Los estudios más importantes que se han efectuado sobre manipulación mental demuestran que es muy fácil lograr que la psique humana pierda el control.
solo se requieren unos cuantos elementos para que una persona normal caiga en comportamientos anormales. El problema no es alterar su conciencia, sino lograr que permanezca en ese estado alterado el tiempo que sea necesario. Eso ha quedado demostrado en la cuarentena por COVID. Muchísimas personas, al estar aisladas en sus casas, solo necesitaron unos cuantos días para mostrar severos desajustes psicológicos y emocionales. Aquí es el momento de hacer una necesaria pausa de autocrítica y analizar si alguna de estas formas de pensamiento afecta nuestras vidas. Recuerda que el estado de tu vida solo es el reflejo del estado de tu mente. Un par de preguntas naturales que surgen de esta situación son: ¿hasta dónde se puede alterar la mente y el comportamiento? ¿Cuál es el límite? Es nuestro siguiente tema. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vámonos para allá.